María Corina Machado, ¿ganó o perdió? Al irse de Venezuela, de alguna manera se aleja del centro de donde suceden las cosas, que es aquí. Si ella se hubiera quedado, yo no sé si Trump lo hubiera escogido, pero creo que tuviera un papel de mayor peso. Diosdado Cabello, ¿gana o pierde? Se cayó el mito de Diosdado, ¿no? Diosdado, si tú sigues los programas, y todo era Diosdado así como una mastermind. Él es un caso como de estudio, porque él transmite una imagen. Y aquí estamos de vuelta en su programa preferido, Sala Situacional TV. Soy Jorge Saade y antes de comentarle quién es nuestro importantísimo invitado el día de hoy, me gustaría invitarlos a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Primero, las tradicionales como son Facebook, Instagram y Twitter, pero para mí la más importante, sin duda alguna, es la de YouTube, donde ustedes al suscribirse podrían comentar su parecido, lo que piensan, observaciones, dudas de las respuestas que nos dará el invitado del día de hoy, sin duda alguna, el profesor Ricardo Sucre. Profesor, bienvenido a su programa Sala Situacional TV. ¿Cómo está? Bien, Jorge, gracias por la invitación, ¿vale? A tu programa, a tu espacio. Bueno, colega politólogo de las nuevas generaciones y bueno, y buen nombre del programa Sala Situacional TV. Así que, bueno, muchas gracias. Esperemos que podamos hacer un buen programa, que estoy seguro que así será. Claro que sí, claro que sí. Para los que no conocen a mi profesor, sin duda alguna, él es profesor universitario, catedrático, analista, es consultor político, tiene numerosas carreras, entre ellas es mi colega politólogo, es psicólogo social y también comunicador. Es decir, una amplia experiencia en torno a las ciencias sociales, profesor. ¿Cierto? Correcto, sí, sí, exactamente. La idea fue como abrirse en esos tres campos. Bueno, politología, bueno, cómo se obtiene el poder, cómo se mantiene, qué es eso del poder. Psicología social, bueno, el estudio de las colectividades también, qué tienen las colectividades, los grupos humanos. Comunicación social, bueno, cómo se comunica, cómo se dan los mensajes, cómo se da la opinión pública. Entonces las tres están relacionadas, como tú dices, y bueno, con el propósito de poder comprender el mundo pues, social que nos toca, pues sean organizaciones, sean colectividades, pero tener una mejor comprensión. Perfecto, profesor. Profesor, este programa de Sala Situacional TV es visto por muchísimos dominicanos, quienes en la calle me interceptan y me preguntan qué fue lo que verdaderamente pasó este 3 de enero. Profesor, ¿qué fue lo que pasó a inicios de año en Venezuela? Mira, lo que pasó a inicio del 2026 en Venezuela, bueno, eso puede tener muchísimos análisis, pero yo pienso desde el punto de vista político y politológico, bueno, fue el fracaso del gobierno venezolano y de la oposición venezolana de resolver el conflicto intratable que tiene Venezuela desde, mira, yo te diría desde los 80, de verdad el conflicto político en Venezuela nunca ha tenido una solución, o sea, altas y bajas, pero cuando llamo solución es que dos grupos que antagonizan, el gobierno y la oposición, se reconozcan. Entonces, lo que pasó el 3 de enero fue el fracaso de los dos grupos en imponerse, o mejor dicho, que imponerse en resolver el conflicto, en buscar ese reconocimiento, y en esa dinámica entraron los intereses nacionales de los Estados Unidos, es decir, la famosa doctrina Monroe con el corolario de Trump, y ese tercero, vamos a llamarlo así, que son los Estados Unidos, bueno, no resolvió, vamos a decir, el conflicto, no lo resuelve, pero cambió el panorama político. Es decir, el ataque, porque fue un ataque contra Venezuela, indudablemente, cambió el panorama político interno y bueno, estamos ahorita en una situación donde tratamos de ver si ese reconocimiento entre dos actores se logra. Pero en sencillo, ¿qué pasó el 3 de enero? El fracaso de la política y de los políticos venezolanos en resolver el conflicto. Perfecto. A propósito del inicio del programa, describimos su perfil, la parte teórica, Correcto. académica, profesor. Pero hay un perfil que pocos conocen de usted, que ha estado involucrado en el tema de las Fuerzas Armadas, fue parte de la Marina venezolana. Y Correcto. usted nos podrá, sin duda alguna, responder la siguiente pregunta. ¿Son responsables las Fuerzas Armadas de la captura de Maduro a inicios de año?
Oye, yo te diría que sí son responsables. A ver, por supuesto, te estás, vamos a decirlo, el lugar común que se dice, te estás enfrentando al ejército más poderoso del planeta o uno de los más poderosos del planeta, pues que tiene todos los recursos, que según el mismo presidente norteamericano ensayaron armas, sistemas de armas en Venezuela, etcétera. Pero sí hay una responsabilidad de las Fuerzas Armadas, porque yo creo que muchos nos preguntamos, y de eso no se habla en Venezuela, pero muchos nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué fallaron todos los sistemas de armas? O sea, si tú recuerdas, antes del 3 de enero el discurso era, bueno, tenemos los mejores sistemas de armas, la tecnología china, la tecnología de Rusia, en fin, todo eso se hablaba mucho de la famosa defensa aérea. Muchos también pensamos, bueno, sí, yo pensaba, oye, la columna vertebral es esa defensa aérea. Por supuesto, como se dice en el mundo militar, tanto en la teoría como en la práctica, la prueba de un ejército es en una situación de combate. Entonces sí, sí hay una responsabilidad porque a lo mejor no hubiesen podido evitar el secuestro de Maduro y de Cilia Flores, pero sí uno esperaría que las Fuerzas Armadas hubiesen respondido, hubiesen dado combate. Incluso los norteamericanos, uno escucha al secretario de Defensa, Pete Hegseth, decir, bueno, como sorprendido, esperábamos otra cosa, pero bueno, no sucedió lo que uno cabría esperar. Bueno, una defensa, una respuesta. Entonces sí hay una responsabilidad. Creo que también el gobierno venezolano no se paseó por el escenario de la extracción de Maduro, que eso también llama la atención. Recientemente el New York Times sacó como un reportaje los últimos días de Maduro y al menos yo coincido en muchas cosas allí. Quizás la principal es que efectivamente yo noté a un Maduro ya sobrado, pues que también se creía que estaba como sobrado, como que nada iba a pasar. Pero el hecho es que el gobierno nunca se paseó por ese escenario, siempre se pasó por el escenario que si Vietnam, que si la guerra de todo el pueblo, la milicia. Entonces sí hay una responsabilidad de las Fuerzas Armadas porque, bueno, son las que asesoran al presidente a través del Estado Mayor Militar, a través de las instancias que tienen. Y bueno, da la impresión de que no se prepararon para esto, sino que, bueno, lo dicen los mismos Estados Unidos, se enteraron 3 minutos antes de la extracción. Es así, profesor. Usted habló de que lo que llevó a cabo lo del 3 de enero es una crisis, bien, causada por los políticos venezolanos. ¿Usted Correcto. cree que lo que ocurrió en Venezuela pudo haber sido, vamos a decir, resuelto por los mismos venezolanos o sin duda alguna por lo que pasó por Estados Unidos? Oye, esa es una pregunta complicada porque, claro, uno la ve como en el presente y en el pasado, pues. Uno diría que sí, pues que los venezolanos pudimos resolver nuestro conflicto. Lo que pasa es que ese conflicto se fue, vamos a decir, se fue construyendo, se fue desarrollando, como dice la ciencia política, tú como politólogo y los colegas, y bueno, este término es muy común, los conflictos intratables, pues. O sea, se convirtió en un conflicto intratable, o sea, que no tenía, porque cada grupo fue construyendo la lucha política en una lucha existencial, es decir, yo necesito eliminar al otro para poderme afirmar. Cada uno, como diríamos en psicología social, las imágenes espejos, cada uno se veía como el adversario a aplastar. Y la sociedad lo que hizo, que te dice la teoría de las negociaciones también, las recientes, bueno, que muchas veces la sociedad civil se activa y la sociedad, el caso de Túnez, por ejemplo, el famoso cuarteto de Túnez, por supuesto, son casos que no se pueden generalizar, pero lo que plantea es que la sociedad civil se activa y que de alguna manera también esa sociedad civil, bueno, tiene peso para evitar el conflicto. Aquí no pasó eso, sino lo que la sociedad civil hizo fue alejarse del conflicto y vivir su vida, que es lo que muchos llaman ahorita la resiliencia del venezolano, que no es otra cosa sino yo me aíslo del mundo político, de las cosas que no puedo controlar y me encierro en mi mundo. Pues entonces, el alejamiento de la sociedad civil y dos actores políticos que se veían en imágenes espejos como el enemigo a aplastar, bueno, por supuesto, hicieron el conflicto intratable y en esa circunstancia no iba, vamos a decir, un tercero tuvo que haber, lo tenía que hacer.
Ese tercero, por supuesto, también estuvo allí en medios diplomáticos. Recordarás las negociaciones de Oslo, de Barbados, todos esos fracasaron por la misma dinámica del conflicto. Y al final se construyó una solución de fuerza que, bueno, que fue la que pasó. Entonces, la respuesta es sí y no. Bueno, sí pudimos haberlo hecho. Creo que no todos los conflictos requieren una acción de fuerza para poderse resolver las transiciones. Pero la dinámica venezolana llevó a que fuese un conflicto intratable, a que en todo se anulara, la sociedad civil se alejó, pasó lo que te dice la teoría en ciencia política cuando hay negociaciones, los radicales, los extremos o los duros se imponen, los moderados salen del juego porque son señalados de cohabitadores, colaboracionistas, débiles, etcétera. Entonces hay como una, como decimos los periodistas, también la teoría periodística, la espiral del silencio, nadie se atreve a hablar, entonces el conflicto se va dinamizando y bueno, en el caso venezolano llegó a que tuviera que venir un tercero, no a resolverlo, porque no, el conflicto no se ha resuelto, pero sí como a cambiar la dinámica de inercia y crear una situación para ver si los venezolanos entonces podemos resolverlo, porque los Estados Unidos no podrán entrar al detalle, como han dicho sus mismos voceros, eso nos corresponde a nosotros y además simplemente por ser venezolanos. No podemos esperar que Estados Unidos, otro país, República Dominicana, etcétera, nos vaya a resolver nuestros conflictos, nuestros propios problemas. Entonces, esa oportunidad sí se abrió, pero por una situación de fuerza. Pero pudimos haberlo hecho, pero no lo hicimos y derivó en la salida de fuerza. Siendo alguna, la institución que hoy está, que se lleva todo el protagonismo de lo que ha pasado el 3 de enero, ha sido las Fuerzas Armadas. ¿Cómo usted ve hoy en día la percepción de las Fuerzas Armadas y cómo la vería para un futuro, este proceso de transición? Bueno, fíjate, yo veo hoy a las Fuerzas Armadas muy replegadas, más bien. Yo siento que lo que hablamos en la pregunta número uno, yo siento que dentro de la institución también muchos se preguntan, bueno, ¿qué pasó? Ahí hay una herida, ahí hay dolor, hay frustración, hay sorpresa, hay dudas. Entonces yo más bien siento que las Fuerzas Armadas se han replegado porque, bueno, también el mundo civil le dice, bueno, ustedes son un ejército tiene que combatir, ustedes no combatieron. Además ven que Trump dice que Delcy Rodríguez es lo máximo, ayer la presidenta lo llamó socio, entonces claro, es como un caso así que tú digas, bueno, te bombardearon, hubo 100 fallecidos y bueno, tú como que si no pasó nada, pues. Entonces, eh, bueno, yo siento las Fuerzas Armadas replegadas, pues. Por supuesto, al nivel interno tienen, por supuesto, son un actor central, no es que sea un actor debilitado, posiblemente no tenga capacidad para defensa interna, externa, pero sí la tiene para el orden interno. Entonces yo los veo ahorita replegados, muy discretos, no se habla poco, sale poco, están como en su mundo interno, ojalá se dé ahí una reflexión, qué fue lo que pasó realmente el 3 de enero. Eh, y yo te diría que hoy el presente es una institución replegada. A futuro, yo siento que va a ser una institución, puede parecer hoy una tremendura lo que voy a decir, pero creo que puede ser una institución que va a ser más sensible a las demandas de la sociedad en términos de lo que esa sociedad diga, para poner un sencillo. O sea, si hay una nueva elección y gana la oposición, yo no veo las Fuerzas Armadas diciendo no vamos a reconocer como pasó el 24 de julio. O sea, yo la siento que tendrán que reconocer, o sea, más sensibles, más humildes en ese sentido a lo que pueden ser las demandas de la sociedad, porque bueno, de alguna manera su comportamiento no solo fue cuestionado antes del 3 de enero, sino que ahorita no veo, pueden tener la fuerza material, vamos a decir, armas, etcétera, pero la fuerza moral creo que ahorita no la tiene. Entonces, hoy veo una institución replegada y a futuro veo una institución, quizás el término a lo mejor no es el más correcto, pero es el que veo ahorita como más humilde frente a lo que la sociedad decida en términos políticos. Perfecto, profesor. Según varios informes, hemos visto que tanto la oposición venezolana o parte de la oposición venezolana y Estados Unidos apostaban a un quiebre interno en las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Correcto, Hoy en correcto. día las Fuerzas Armadas está quebrada. No está quebrada, está replegada, pero quebrada no está, no ocurrió un quiebre. Están las informaciones
vamos a decir que la sabremos cuando alguien, como decimos en Venezuela, y a lo mejor seguramente República Dominicana será igual, como hermanos que somos de la región, cuando echemos, que alguien eche el cuento sobre eso en específico, o cuando se desclasifiquen los documentos norteamericanos que hablan que fue el jefe de la Casa Militar, el jefe que suministró la ubicación precisa de Maduro y Cilia Flores, en fin, pero esas son informaciones no corroboradas. Pero el hecho cierto es que quebradas no están, no hubo, es decir, entre el 3 de enero, vamos a poner el 5 de enero, no hubo ninguna guarnición o ninguna unidad militar que dijera, oye, salió Maduro, tiene que haber nuevas elecciones o tenemos que traer al Mundo González Urrutia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no pasó. Pero como te digo, sí se replegaron. ¿Replegados qué quiero yo decir? Que su presencia pública en lo público es mucho menor a lo que había antes y es mucho menos beligerante. Como te decía, antes del 3 de enero era ese discurso también desafiante. Bueno, aquí están 4 millones de milicianos. Si los norteamericanos pueden entrar, pero no van a salir. O las famosas cuentos van a salir en las bolsas. Entonces, todo ese discurso retórico, ahorita eso se ha alejado y es más un discurso dentro de la institución, la dinámica de la institución. Por ejemplo, ahorita son los juegos entre las academias militares. Entonces, bueno, se habla de eso. Pero quebrada no está, pero replegada sí está. Perfecto, profesor. Hay estos actores, vamos a decir, los atípicos dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, como son las milicias, ¿cierto? Y Correcto. también están estos elementos armados, como son los colectivos en Venezuela, que todavía no han desaparecido. Hay un nuevo actor en el tablero, como es Estados Unidos. ¿Cómo va a lidiar Estados Unidos con las milicias y con los colectivos armados en Venezuela? Bueno, fíjate, yo ahí sí te diría, yo ahí sí tengo como una distancia con el discurso de la oposición en esa. Yo creo que se sobreestima el papel de los colectivos, de lo que llaman colectivos, y de la milicia en el sentido de la milicia. A ver, la milicia es un cuerpo militar que no está consagrado en la Constitución. Chávez lo propuso en la reforma del 2007, el pueblo votó que no, que quería las Fuerzas Armadas con sus divisiones como están, con sus 4 divisiones, o sea, Ejército, Marina, Aviación y la Guardia Nacional, pues que es como una especie de gendarmería en algunos países. Eh, Luego, por supuesto, el chavismo, eso es lo que hablamos, el chavismo no reconoce cuando pierde, lo reconoce formalmente, pero sigue con, entonces se fue aprobando una legislación en la marcha, se aprobó entonces una reforma a la ley de la Fuerza Armada y se metió la milicia. Entonces, bueno, es un cuerpo, vamos a decir, es un cuerpo muy partidista, efectivamente, no es que las Fuerzas Armadas no lo sea, pero las Fuerzas Armadas mantienen un cierto, o mantienen lo que es una característica de las Fuerzas Armadas, bueno, su carácter profesional, pero son partidistas. La milicia es un ejército realmente partidista del presidente de turno. Entonces, ¿cómo los Estados Unidos pueden lidiar con las dos? La primera, bueno, con la milicia, bueno, pueden lidiar en el sentido de que ese cuerpo realmente sea un cuerpo, lo que se pensaba originalmente, que era básicamente la reserva. Estaba el ejército original, y luego está, vamos a decir, el ejército regular y estaba la reserva, como pasa en muchos países. Entonces, una manera de lidiar es que eso se convierta así, o sencillamente quitarle el carácter partidista. Pues simplemente, bueno, ya la milicia no va a ser, de hecho, fíjate que no ha habido actos con la milicia, más, no se ha hablado más de la milicia. Tú recordarás que antes del 3 de enero hubo como un registro para las personas que querían inscribirse, ¿no? Cuando comenzó la movilización con los barcos, etcétera. De eso no se habló más, de eso no se ha dicho más. La milicia está no replegada, la milicia está oculta. Seguramente los Estados Unidos podrán lidiar en el sentido de decir, bueno, eso no puede ser un cuerpo partidista del presidente, pues eso no puede ser la Guardia Pretoriana del presidente, sino será o una reserva o una milicia, bueno, no partidista. Y con los colectivos, bueno, yo pienso que lo pueden hacer a través de la inteligencia. Yo no sé si la visita del jefe de la CIA a Venezuela, que fue a principios también, creo que fue el 3 de enero, fue el bombardeo, el 4, el 5, el 6, pero fue inmediata, busca compartir eso. La visita del jefe del Comando Sur también, que fue más reciente. Yo pienso que básicamente es compartir inteligencia, pero honestamente yo eso de los colectivos, así como un gran ejército, así, eh, yo creo que no tiene esa fuerza, pues, o sea, o sea, ¿cómo lo desarmaría? Bueno, en Panamá se hizo el pago por armas cuando fue
la acción militar en Panamá en el 89. Entonces, y eso es un recurso que hace muchas políticas del desarme. Bueno, entonces si tú tienes un fusil automático, no sé, son $200. Si tú tienes una pistola, son $100. Entonces, bueno, esa es la manera que yo vería y a lo mejor desde el gobierno decir, bueno, ya eso no existe. Lo que pasa es que, como te digo, es una zona gris, porque si el ejército, si el gobierno dice que, que las milicias ya no van a hacer, entonces va a reconocer que existían. Pero si las deja así, entonces, bueno, es una zona gris. Pero yo pienso que puede decir, bueno, de manera indirecta, bueno, el Estado es como la definición beberiana clásica, el Estado es el que recaba para sí el monopolio en el uso de la violencia física legítima y bueno, de alguna manera dice, eso no va a existir. Y a lo mejor se puede crear un programa, no sé, que a lo mejor no se llame para los colectivos, sino bueno, para los grupos que tengan eh, armas frente, vamos a decir, ilegales, bueno, esto. Y me imagino que ya con los grupos más, que sí creo que tienen más peso, que son las guerrillas ya a nivel de la frontera, probablemente hagan ataques conjuntos, como pasó hace unos días que comentó el presidente Petro. No, ahí sí creo que comparten inteligencia Colombia, Venezuela y Estados Unidos, y bueno, ahí sí podrán hacer ataques ya armados, pues a lo mejor no te extrañe que en un tiempo veamos a las Fuerzas Armadas de Venezuela, bueno, en una operación conjunta con las Fuerzas Armadas de Colombia, a lo mejor con la inteligencia norteamericana, bueno, para atacar a estos grupos ya, o grupos armados, sean guerrillas o sean grupos paramilitares o grupos, vamos a decir, de ese tipo, que ya no son grupos, o sea, también son grupos delincuenciales, vamos a decirlo, pero no son grupos, tienen todavía ese aura de grupos políticos, pues que a diferencia de los colectivos, que bueno, sí, a Venezuela uno los ve como grupos delincuenciales, como decimos aquí, bueno, unos malandros más que tienen una legitimidad no, pues que tienen un apoyo del gobierno, pero que uno no los ve con ese aura política. Entonces, pero yo creo que, no sé, me da la impresión que también se sobreestima mucho. O sea, ahí hay un poco el efecto demostración, pues fue creo que el 3 4 de enero, entonces que sacaron una foto, bueno, los colectivos en la Cotamil, que es una autopista, una vía muy importante de Caracas, de la ciudad capital, que te conecta desde el este hasta el sur de la ciudad, pues va. Entonces, bueno, aparecieron unos colectivos, entonces deteniendo los carros para ver los celulares, pero yo vi la foto, eran dos personas, pero bueno, ya todo el mundo como se creó el terror, la famosa tesis de Frankenstein, bueno, los aparatos de represión crean como un terror, un miedo, entonces aparece una foto y todo el mundo cree que es todos lados. Entonces, yo siento que están sobreestimados, pero bueno, creo que Estados Unidos lidiaría con la inteligencia y con algún programa a lo mejor de incentivos para que se desarmen, pues, sí, los que tienen armas. Perfecto. Ahora la relación de poder entre Estados Unidos y Venezuela ha sido muy atípica. Bien, ¿usted cómo lo calificaría? ¿Como tutelaje o un protectorado? No, es un tutelaje, eh, protectorado, bueno, fíjate, protectorado, a ver, protectorado, bueno, ha habido los Estados Unidos, este, eh, a principios del siglo lo hubo, ¿no? Protectorados, los hubo, por cierto, bueno, es un tema polémico, incluso creo que yo, para la sociedad dominicana, porque lo hubo en República Dominicana, lo hubo en Haití, este, lo hubo en Panamá, básicamente a principios de siglo, por lo menos hasta los años 30, se hablaba de protectorado, básicamente porque los Estados Unidos controlaban las finanzas realmente. Y en algunos casos, bueno, ponían y quitaban presidentes, vamos a decirlo así, no de manera directa. Yo diría que el caso venezolano, bueno, tú puedes decir, bueno, según la teoría politológica, sí, bueno, puede ser un protectorado, porque los Estados Unidos, bueno, realmente están controlando no la finanza de Venezuela, sino la venta del petróleo sancionado, que es el que va al fondo de Qatar. Pero yo te diría que más que a pesar de eso no es un protectorado, sino más un tutelaje, porque aunque efectivamente Estados Unidos ese petróleo lo vende a precios de mercado y ese dinero entra al fondo de Qatar, ese dinero que entra al fondo de Qatar de alguna manera entra en un debate con el gobierno venezolano. Los dos discuten el presupuesto. Estados Unidos dice,
oye, se vendieron tanto, se vendieron 10, vamos a poner, se vendieron $10 de petróleo y $5 es para los maestros, $3 es para la salud y $2 es para gastos del Estado burocrático, esa cosa. El gobierno no le dice, mira, no, necesitamos 3 para los maestros, pero necesitamos 2 para las policías, porque es el tema de la seguridad, y bueno, entonces yo diría que es un tutelaje, pues ahí están el plan Rubio de 3 fases, estabilización, rehabilitación y transición, pero yo siento que los Estados Unidos dejan que la sociedad venezolana, por eso te hablaba al principio como de, bueno, hay una expectativa, los Estados Unidos rompen una inercia, pero no dicen cómo debe ser o no lo dicen de manera directa, sino los venezolanos que ellos vayan buscando su camino y ellos están como eso, como una tutela, como una suerte de fuerza organizadora de la sociedad en el sentido que el discurso usado por los norteamericanos para justificar y usado por grupos de la oposición es que, bueno, Venezuela es un narcoestado, las cuentas son opacas, que lo del petróleo se lo estaban llevando unos grupos muy particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces los Estados Unidos vienen como a romper eso, a poner transparencia, pero no le dice a los venezolanos, fíjate que la sociedad venezolana, al menos las redes sociales, está desconcertada porque un dirigente político venezolano, Enrique Márquez, fue al discurso de Estado de la Unión, ¿ves? Y todo el mundo... Entonces, bueno, ¿cuál es el mensaje de Estados Unidos? Es María Corina Machado, es Enrique Márquez, es Delcy Rodríguez. Entonces, yo creo que los Estados Unidos ponen como las reglas generales o la base general del juego político y somos los venezolanos los que tenemos que entonces definir qué queremos. Entonces es más una tutela que un protectorado en el sentido estricto como fue en América, como fue en nuestra región desde 1900 hasta 1930, pues hasta que llega Roosevelt. Perfecto. Desde Sala Situacional en mi persona, le hemos hecho un recorrido a sus últimas declaraciones en la prensa. Correcto. Una de las más importantes fue que calificó que la extracción de Maduro fue un geopolitical move. Es decir, esto quiere decir que tuvo incidencia en la región, en el hemisferio, profesor. Sí, claro que sí, porque bueno, por lo que han dicho los expertos, también los internacionalistas, en primer lugar, es el primer ataque en lo que pudiera ser América del Sur, pues, en tierra ya. Porque bueno, sí ha habido en la región, bueno, Panamá es el que se recuerda, el más reciente. Está Grenada en el 83, pero realmente en la región, vamos a decir, en la tierra del sur es el primer ataque, pues, vamos a decir, entonces, por supuesto, eso cambió toda la geopolítica. Me imagino que las Fuerzas Armadas de los países de la región toman eso en cuenta para sus planes estratégicos, sobre todo en países importantes como Brasil, que bueno, vamos a decir, es como el país líder de la región, tomará eso en cuenta, es importante, también porque de alguna manera esa acción militar valida lo que es el discurso norteamericano de sus intereses estratégicos, es decir, valida en los hechos, como dicen los mismos norteamericanos, la doctrina Trump. Como dice Rubio, como dice Hetze, bueno, Trump no es un hablador de tonterías, pues, sino lo que dice lo hace. Entonces, y efectivamente dice, bueno, esta es una región que es una región de alguna manera, ahí sí, protegida por los Estados Unidos y no vamos a aceptar ni que China ni que Rusia vengan aquí a intervenir, pues, o a tener un peso muy grande. Si lo tienen es con nuestro aval, pero China no va a controlar el canal de Panamá, China no va a controlar el petróleo venezolano, Irán no va a traer drones a Venezuela, etcétera. Ese es el discurso, muchas de esas cosas yo creo que son disputables, pero ese es el discurso norteamericano. Entonces, por supuesto, es un cambio geopolítico importante, incluso para países como China y para Rusia también. Bueno, claro, se decía al principio, bueno, la tesis y los espacios, que entonces que China va a poder entonces invadir Taiwán porque Estados Unidos atacó a Venezuela. Bueno, eso no ha sido así, no creo que sea así, pero en todo caso esos países también dirán, bueno, efectivamente Estados Unidos pasó una acción. Además, van a ver la capacidad de las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿cómo hicieron esa operación? Trump siempre dice, caramba, me llaman muchos presidentes y me dicen que están impresionados. Oye, estamos impresionados con esa operación militar. Entonces, por supuesto, Rusia y China la están estudiando. De alguna manera, yo no diría que define la guerra del futuro, pero de alguna manera sí define cómo van a ser muchas operaciones militares, sobre todo el lado norteamericano,
que de alguna manera tiene que hacer operaciones militares de ese tipo porque en Estados Unidos hay un rechazo muy grande y Trump evidentemente lo vio y hicieron una operación justamente para esa necesidad o realidad, que es que los norteamericanos rechazan involucrarse ya con soldados en otros países. Pues lo que yo creo que esperaba el gobierno, una invasión como la conocemos, pues tropas en el terreno. Entonces sí es un cambio geopolítico por esos motivos. Pues región, primer ataque en la región, segundo lugar, cambio de seguridad y defensa, tercer lugar, efecto de demostración y cuarto lugar, bueno, cómo pueden ser las operaciones militares del futuro. Perfecto, profesor. Hemos visto que aquellos que analizamos el discurso de Trump, él ha repetido en varias oportunidades que tiene una serie de conflictos que ha resuelto. El de Azerbaiyán Correcto. contra Armenia, hemos visto que también presume, eh, entre otros conflictos, como el de pakistaní e indio. Es decir, ¿usted incluiría el caso venezolano en ese repertorio, vamos a decirlo así, de conflictos que resolvió Trump en esta gestión? Bueno, de nuevo, sí y no. O sea, porque los conflictos que él dice son disputables muchos. O sea, entonces, bueno, sí, resolvió el conflicto entre la India y Pakistán, pero los dos países tienen armas atómicas. Entonces también los dos países, bueno, también tienen sus reglas. O sea, ninguno va a apretar el botón. O sea, así como pasó en la Guerra Fría. Entonces, bueno, sí, que él a lo mejor llamó porque él tiene una personalidad en ese sentido que ayuda mucho a eso, porque no es un presidente convencional en el sentido de un protocolo, de una cosa, sino que él simplemente puede llamar al primer ministro de Pakistán y le dice, oye, siéntate con Mondi de la India y conversa, o llama a Mondi y le dice, oye, pero ¿qué es lo que pasa? Eh, pero a lo mejor esos países ya estaban, bueno, en vías porque también saben que una guerra, ahorita las guerras del siglo XXI, bueno, Mari Kaldor habló de eso en el famoso libro, Los conflictos del siglo XXI, bueno, son conflictos esos que se estancan, bueno, y tú tienes la invasión de Rusia a Ucrania, ya cumplió 4 años, y eso sigue, y eso pareciera que va a seguir. O sea, entonces puedes tener un conflicto, bueno, ya de 5 o 6. La situación en Gaza con Palestina, bueno, y Israel, bueno, eso fue en octubre del 2023, que creo, si la memoria no me falla, el 7 de octubre, que fue vamos a decir, el ataque terrorista contra los jóvenes de Israel. Bueno, ya vamos para 3 años. Entonces, sí, no en ese sentido, o sea, decir que un conflicto está desactivado solamente por la acción de Trump, bueno, Trump lo que pudo haber hecho es, y quizás esas cosas que él dice tremendistas, pero ahí yo sí le daría crédito, que él dijo, bueno, me llamó el primer ministro de Pakistán y me dijo que con mi acción se salvaron no sé cuántas millones de vidas. Tú dices, bueno, es exagerado, tú dices millones de vidas, pero eso sí lo creería. A lo mejor si Trump evitó como un choque armado convencional que probablemente hubiese traído muchas muertes. Entonces, no en el sentido que son disputables los casos que él pone. Quizás el de Gaza pudiera ser, pero yo te diría que dentro de esos conflictos, por supuesto, el que tiene más posibilidades de ser un conflicto no resuelto, pero sí tampoco canalizado, pero al menos sí detenido, es el venezolano. Efectivamente, sí. Yo siento que con Venezuela, a pesar de que como venezolano no debería decirlo, porque bueno, Estados Unidos agredió a mi país, pues entonces ese es el hecho. Murieron 100 personas de las que nadie habla. Ese es el hecho. Pero te diría que dentro de esa realidad, tengo la impresión que Estados Unidos ha sido como más inteligente pues en llevarlo. O sea, bueno, hizo una operación de extracción muy precisa, tiene relaciones con el gobierno, vamos a decir, pero que es de la corriente chavista. Al mismo tiempo, lo que hablamos antes, no está diciendo cómo tienen que ser las cosas. eh, Llevó a un dirigente político, bueno, de otra corriente distinta a María Corina Machado al Estado de la Unión, entonces, bueno, y envió también un mensaje. Bueno, sí, han venido su gente, vino el del Comando Sur, vino el de la CIA, tiene una representante aquí, pero siento que han sido discretos. En fin, pues yo te diría que el caso venezolano pudiera ser lo más cercano a lo que él dice, de los casos que él menciona. Que bueno, que vamos a decir que la voluntad de conflicto no es muy alta, porque los venezolanos no vamos a pelear, estamos cansados, a diferencia de a lo mejor de otros países en donde esa voluntad de lucha se mantiene, pues a pesar por historia, por tradiciones,
por muchas cosas que en Venezuela, vamos a decir, pues aquí no nadie se va a inmolar, como pudiera pasar en otros conflictos que a lo mejor sí están dispuestos a inmolarse y por supuesto son más complejos para resolver, pues donde hay mucho en apuesta. Rusia y Ucrania, por ejemplo, tanto Putin como Zelensky tienen mucho allí, pero aquí no, aquí simplemente fue una extracción y bueno, la narrativa del gobierno es, bueno, del gobierno venezolano es, bueno, simplemente una diferencia muy seria con Estados Unidos, pero diferencia al fin y al cabo, que va a resolverse por canales diplomáticos. Entonces, yo diría que el caso venezolano es lo más cercano a lo que Trump dice, de los casos que él menciona, que no todos son como él dice. Entonces, por eso es sí y no. Impecable. De acuerdo a todo lo que abordamos, de acuerdo a sus últimos análisis, profesor, ¿cuáles son los escenarios que nos depara Venezuela en los próximos meses, en este año 2026? Bueno, oye, también es difícil, bueno, tú como politólogo lo debes saber que hacer escenarios, sobre todo en situaciones de incertidumbre, es muy difícil, bueno, porque entran muchas variables, pues. Por ejemplo, nadie esperaba el 3 de enero en un sentido. O sea, ¿qué esperaba yo? Por ejemplo, tú me preguntas, bueno, profesor, ¿usted qué también? ¿Cuáles fueron sus escenarios? Bueno, sí, mis escenarios eran que iba a haber un ataque de los Estados Unidos, que probablemente iba a haber unas extracciones. Eso sí, desde agosto, ese era uno de mis escenarios, un escenario, pero no pensé que iba a ser yo pensé más un ataque convencional y que iban a ser bombardeos en zonas como para amedrentar al gobierno y las extracciones no iban a ser sobre Maduro y Cilia Flores. Yo pensé que iban a ser extracciones más de militares, o sea, que a lo mejor iban a extraer al ministro de la Defensa, pues, a Padrino López, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hacer esto para decir simplemente, bueno, que hacer escenarios es complicado, pero en el marco de tiempo que tú pones, que es un marco de tiempo correcto, eh, que también dice que tú eres un buen politólogo, porque pones un marco de tiempo pues que es correcto. Yo te diría, mira, yo te diría que lo que vamos a ver es más o menos un poco lo que estamos viendo ahorita. Es decir, de alguna manera, el escenario que yo vería es que la sociedad venezolana va a ir definiendo su transición. ¿Por qué va a pasar eso? Porque no hay sociedad civil, ¿ves? Ese es el problema. Entonces, es una transición, tú lo ves con la discusión de la ley de amnistía. Bueno, sí, están las ONG, están los grupos, pero básicamente eso es una discusión en redes sociales. Pero no hay una activación de una sociedad real que a lo mejor te diga, bueno, sí, renunció el fiscal de la General de la República y renunció el defensor del pueblo. Hubo un reacomodo interno, perfecto. Tampoco el chavismo iba a ser algo distinto, pero sí a lo mejor hubiera una sociedad que se activa para decir, bueno, hay que convocar, y el chavismo lo hará, por supuesto, el comité de postulaciones, todo lo que establece la Constitución, pero de alguna manera para llevar ese proceso para que sí, Venezuela a lo mejor pueda tener un fiscal general de la República que realmente haga su trabajo y sobre todo un defensor del pueblo, que quizás yo siento que está como puede hacerlo más. Entonces eso no lo hay, entonces lo que hay es discusiones en Twitter, en redes sociales, entonces yo te diría, mira, vamos a ver un poquito, vamos a decir, la situación va a ser como la que se está viendo ahora, posiblemente tengas más márgenes de discusión en muchos temas, a lo mejor ahorita tienes derechos humanos, tienes a lo mejor presupuesto, probablemente el tema de las elecciones vuelva a ser un tema que surja, yo te diría que vamos a ver como una suerte de apertura, pero muy lenta, no muy en línea recta, sino que, bueno, va a ser a cuenta gotas y quizás con una sociedad civil que no termina de activarse, pero que va a ser alguna presencia, pero que todavía no va a estar activa. Entonces, en resumen, yo te diría un poquito de lo que estamos viendo ahora, pero quizás con una discusión de más temas en que estén en agenda. Pues. ¿Pueden regresar los que están afuera? Bueno, ya está, se discutió en la ley de amnistía, pero a lo mejor se puede plantear, bueno, puede regresar María Corina Machado, por ejemplo, puede regresar Leopoldo López, por ejemplo, puede regresar Antonio Ledesma, Mundo González, que a lo mejor esos temas se plantean, bueno, ¿quién va a ser el fiscal ahora? Ese tipo de cosas, a lo mejor como una discusión un poquito más amplia en un clima más abierto. Eso es lo que yo vería para los próximos meses. No vería cambios así que yo te diga, cónchale, el gobierno, el chavismo va a haber un quiebre en el chavismo. Ese tipo de cosas no la veo. Un gobierno inestable de Delcy Rodríguez, no lo veo. Estados Unidos va a dejar de apoyarla, no lo veo. O sea, tendría que hacer unas cosas
que yo no veo que las puedan hacer por lo que hablamos con las Fuerzas Armadas. No creo que tengan la fuerza política ni moral para hacerla. Y si la hacen, bueno, creo que va a haber un riesgo. Ahí sí el rol tutelar de los Estados Unidos, como de decirle, bueno, señores, se están pasando como de la raya, vuelvan un poquito detrás de la raya amarilla, pues vamos a decirlo así. Entonces yo diría 6, 5, 4, 6, que vamos a ver, bueno, un poquito más de lo que estamos viendo. Pero quizás con más actividad, más discusión de temas, más cosas. Perfecto. Vamos a hacer una dinámica un poco más entretenida, profesor. Va a Ok, ser una especie de preguntas ping-pong. Yo le voy a mencionar el actor y usted me va a decir si perdió o ganó después del 3 de enero, es decir, si está ganando o está perdiendo de la actual situación que está pasando en Venezuela ok, y decir el por qué. Porque usted ok, dice que ganó o por qué perdió. ¿Le parece? perfecto. Vámonos, Bien. vamos a ver. Espero que no haya ningún compromiso ni generemos ningún tipo de controversia. Como dice el norteamericano, shoot. María Corina Machado, ¿ganó o perdió? Yo diría perdió, ¿Por qué? perdió. Oye, porque creo que al irse de Venezuela, de alguna manera se aleja del centro de donde suceden las cosas, que es aquí. Si ella se hubiera quedado, yo no sé si Trump lo hubiera escogido, pero creo que tuviera un papel de mayor peso y probablemente su influencia fuera mayor. Entonces al irse yo creo que perdió y el 3 de enero la aleja. Entonces yo te diría que pierda, que las encuestas dicen que mantiene el 67%, etcétera. Pero eso es a futuro. Pero en presente perdió. Por la Maduro, razón que te digo. Ah, perdón, ¿perdió o ganó? ¿quién? Maduro. No, perdió también porque, bueno, yo te diría que perdió porque salió del poder, básicamente. Y perdió porque se sobreestimó también. La arrogancia se lo comió. Y te confieso ya como analista y consultor que a mí me llamó la atención. Más bien a mí Maduro me transmitió una persona como demasiado, o sea, como que prevía muy bien sus escenarios, pero claro, al final yo sí lo vi antes del 3 de enero, sobre todo en la entrevista con Ramonet y algunas cosas antes, como muy sobrado, pues me creó como una cierta incomodidad verlo como tan arrogante, pero en todo caso perdió. Pero justamente, ¿por qué? Bueno, porque salió del poder. ¿Y por qué salió del poder? Bueno, por su arrogancia, por sobreestimarse, pero perdió muchísimo. Este, si se logra un acuerdo, que yo no lo veo posible, pero vamos a pensar como dice como dice un buen amigo mío político, no politólogo, política ficción, pues. Vamos a pensar que Estados Unidos decide en regresarlo a Venezuela, bueno, una negociación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no veo que el país vaya a decir otra vez tiene que ser presidente. Ya creo que ya se canceló su momento, pues regresa, no sé, pero perdió eso, pues perdió el poder, pues que lo tenía, que pudo haber abierto el juego. O sea, realmente es el que perdió, de los actores, el que perdió más. Delcy Rodríguez, Oye, ¿ganó? gana. ¿Y por qué cree que gana? Oye, porque está en el poder y de alguna manera está como mostrando su cara, pues su visión de las cosas, que parece ser un poquito más moderna. Pues entonces, al estar en el poder gana. De hecho, en las encuestas que ha salido, si bien tiene una aprobación baja de imagen y en términos de intención de voto, pero me llama la atención que, por ejemplo, 4 de cada 10, bueno, no evalúan mal su gestión. Entonces, que no es una cifra mala si la comparas con Estados Unidos, si la comparas con Francia, si la comparas con los presidentes en general, pues. Entonces yo diría que ganó porque, bueno, porque llegó al poder, o está o mejor dicho, ya estaba, pero está en la presidencia y bueno, eso le permite mostrar lo que es su visión de las cosas. Entonces, si es una visión más moderna, bueno, podrá hacerla. Y bueno, vamos a ver cómo a futuro cómo evalúa, pero indudablemente gana, pues ganó, pues. Diosdado Cabello, ¿gana o pierde? Yo diría que pierde. ¿Por qué? Oye, porque se cayó el mito de Diosdado. Antes del 3 de enero, bueno, también la oposición ayudó a crear ese mito, ¿no? Diosdado, si tú sigues los programas, y todo era Diosdado así como una mastermind. Y después del 3 de enero yo veo un Diosdado como más disminuido también, replegado en un sentido, no totalmente, él es un caso como de estudio, porque él transmite una imagen de un tipo autoritario, de un tipo inflexible,
de un tipo de chistes, de cosas, pero a mí me parece que él es un actor más consciente de lo que transmite, o sea, y creo que es un buen actor político. Creo que él se ha replegado porque sabe por qué, pero justamente se ha replegado, es una señal que ha perdido. O sea, yo siento simplemente perdió porque se acabó el mito de Diosdado, pues, o está más golpeado y ya Eh, no. Ajá, ajá, hay una oposición, vamos a decirlo así, la oposición que no necesariamente coincide con María Corina Machado. ok. Perfecto, usted tiene en mente más o menos cuáles serían esos actores, esos partidos políticos. ¿Ganaron o perdieron? Yo te diría que, vamos a decir, que ganaron, yo diría ganaron una posibilidad, pero ganaron, sí. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una posibilidad, es decir, son los que están adentro de Venezuela, el juego político es menos represivo, entonces, bueno, pueden mostrar lo que son como políticos. Entonces, al tú estar en Venezuela, oye, y ya a lo mejor tienes menos miedo a que te metan preso porque digas algo, que yo creo que podías hacerlo igual antes del 3 de enero, pero bueno, ese es el discurso que ya se caló. Bueno, el público podrá verte mejor, podrá verte, ahí tienes tú el caso de Enrique Márquez, por ejemplo, habrá que ver ahorita cómo le evalúa el público. Habrá que ver el caso de los diputados que están en la oposición, son 29, se dividen entre dos grupos, hay un grupo, vamos a decir, que no se ve como la oposición más flexible al gobierno, que es el Grupo Libertad, que son 12 diputados. Vamos a tomar ese grupo. Bueno, ahí está Capriles, ahí está Stanley González, están figuras conocidas, pues. Eh, Pablo Pérez, Henry Falcón, bueno, tienen la posibilidad ahora de que la gente los vea en un terreno donde la variable represión es menor, que era una variable antes que influía mucho. Entonces ganaron por eso, porque ahora sí, ahora voy a poder decir cosas y a lo mejor sí, la posibilidad de que me metan preso es menor que antes del 3 de enero. O sea, el riesgo, ¿ganan por qué? Bueno, porque están aquí y porque el riesgo político es menor. Perfecto, vamos a cruzar el océano, profesor, vamos a los actores grandes. China, ¿usted cree que ganó o perdió? Oye, yo te diría, viéndolo así políticamente y geopolíticamente, que gana. Gana, ¿por qué? Porque de alguna manera yo siento que la relación con el gobierno de Venezuela, chévere, la tenía, pero le pesaba por la deuda petrolera, le pesaba por el tema de las sanciones, toda esa vuelta que tenía que dar para recibir petróleo. Yo creo que China pudo haber ofrecido tecnología militar, pero no creo que China hubiese estado a favor de una acción armada, vamos a decir, comprometer recursos armados. Más bien China en el mundo trata de mostrarse eso como un actor serio, pues más o menos para ponerlo de manera coloquial, frente a un loco como Trump, bueno, aquí están los hombres serios, sensatos, como llaman, los adultos de la habitación. Pues. Entonces, bueno, creo que gana porque de alguna manera eso le da una excusa como para replantear su relación con Venezuela y al mismo tiempo, bueno, no replantear, pero al mismo tiempo en la región de América del Sur, bueno, también tener como mayor autonomía, decir, bueno, no soy una fuerza que solamente está en Venezuela y que actúo como hago en Venezuela, sino bueno, puedo actuar de otra manera. Entonces, yo diría que ganó. ¿Por qué ganó? Porque en algún sentido se quita un peso de encima y permite que es Venezuela, que era ya la relación económica, la relación política ahí más o menos, pero le da más autonomía, pues, en el sentido de poder decirle al gobierno de Venezuela no, o poderle decir sí, y poderle decir a Estados Unidos también, bueno, mira, tú dices que yo estoy metido en Venezuela, no, yo no estoy metido ahí, yo ahí tengo inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido gana. Creo que la ganancia en Venezuela, o sea, si hubiese perdido, no creo que aquí haya perdido mucho, no, porque ya las inversiones estaban paralizadas, el tema petrolero también, los rumores decían que los chinos estaban molestos con la corrupción del gobierno, o sea, en ese sentido, por eso no creo que hubiera perdido mucho, pero ahorita gana porque a lo mejor las cuentas pueden ser más transparentes, en fin, por una serie de cosas. Entonces creo que gana porque se quita un peso de encima. Un actor, profesor, que no sé si va a ser difícil descifrar si ganó o perdió. Los demócratas, el Partido Demócrata estadounidense. Yo sé que es un poco forzado colocarlo en esta matriz, pero ¿usted lo colocaría como el bando ganador o el bando perdedor?
tomando en cuenta, por ejemplo, las elecciones de término medio, por llevar a la contraria a los republicanos. Profesor, también tiene en consideración las políticas que han manejado los demócratas con el chavismo a lo largo de sus presidencias. Si usted lo colocaría en el bando, ¿cuál sería? Bueno, mira, yo me siento cercano a ese partido, así que es subjetivo, pero yo lo pondría perdedores. ¿Por ¿Por qué? qué? Oye, porque yo siento que los demócratas son como muy inconsistentes. O sea, tú me preguntas, bueno, ¿cuál es la política de los demócratas? Oye, yo te diría, no sé. Entonces, siento que es como, son perdedores porque son muy inconsistentes. Eso no quiere decir que ellos no apoyaban, efectivamente no apoyaron una acción militar. De hecho, ellos trataron de activar la War Powers Resolution. Pero aún con todo eso, yo siento que no hay como una línea. O sea, bueno, nuestra política Venezuela es tal cosa. Entonces, creo que están haciendo una oposición muy básica. Bueno, Trump dice esto, yo me opongo. Entonces, Trump, no sé, dice que a Venezuela tal cosa y yo me opongo a eso. Entonces, o muy inconsistente. Activo la War Power Resolution, pero al mismo tiempo Tim Kaine recibe a María Corina Machado, que no le interesaba que se activara eso porque ella pedía así una acción militar. Entonces yo diría que pierden. ¿Por qué pierden? Porque no siento que frente a Venezuela están muy desdibujados, o sea, no tanto por sus políticas anteriores, que todo el mundo dice, bueno, que si Biden, etcétera. Bueno, Biden siguió una negociación. Biden es otro estilo de político. Eh, entonces, claro, Biden se dejó acorralar de nuevo por las redes sociales, pero yo siento que pierden no porque Biden haya dado una licencia Chevron y haya negociado haya Alex Saab por los llamados sobrinos o narcosobrinos, que no fue todo eso, porque también se olvida de Fat Leonard, que era una persona que Estados Unidos requería porque estaba vinculado a la corrupción militar norteamericana. Pero no creo que por eso, sino creo que perdieron el centro como lo perdieron en todos. Efectivamente, la derrota frente a Trump los dejó como descolocados. Y bueno, eso afectó entonces su política hacia Venezuela, que también yo siento, a pesar de que yo me inclino hacia ese partido y no al partido republicano, pero la siento desdibujada. Entonces, perdieron o pierden, ¿por qué? Bueno, porque siento que están descolocados frente a la realidad venezolana. Entonces, uno dice una cosa, el otro no es que diga lo contrario, pero hay como una centralidad. Ojo, aquí hubo un bajón de luz, a lo mejor vamos a perder el contacto un momentico. Eso pasa en Venezuela, ¿ves? Con el tema de la luz. Pero ya regresó, o sea, esperemos que se mantenga, que la señal se mantenga, pero por si se va, es por eso. O quizás fue el Partido Demócrata por la respuesta que dio, profesor. Oye, dijo, este cercano a nosotros, ¿y cómo dice eso? Pim, córtale la luz ahí. Bueno, no me queda más nada sino despedirme de usted, profesor. Para nosotros es muy importante que lo contactamos, tanto Sala Situacional como nuestros seguidores. Sé que usted es muy movido y utiliza muchísimo la red de Twitter. ¿Cuál es y cuáles son las otras redes para contactarlo? No vale, Jorge, gracias a ti por la invitación. Para mí, bueno, un honor compartir con un colega de las nuevas generaciones a quien tuve el honor de darle clase, de compartir en la universidad. Y fue una muy buena entrevista porque salió muy fluida y muy dinámica y es una muy buena señal. Mi Twitter es @rsucre y yo tengo una columna de análisis político, creo que es más relevante que la de Twitter, pues Twitter es como más comentarios y cosas, es en El Cooperante, un portal que se llama El Cooperante, elcooperante.com, que es todos los lunes, una columna de análisis político de la situación venezolana y internacional, pero más de nuestra situación. Así que, bueno, gracias por permitir decir mis redes sociales. No, gracias a usted por su tiempo. Para mí fue un honor ser su alumno y ser su entrevistador el día de hoy. Y ustedes, los seguidores de Sala Situacional, tienen el deber de seguir las redes sociales de nuestro profesor y las de nosotros. No me queda más nada sino despedirme de ustedes. Hasta entonces.